Hola queridos hermanos, mi nombre es Henry y en este día pues estamos haciendo una breve enseñanza, una breve explicación acerca de unos versículos en el libro de Juan y espero que les sirva para bien. Para empezar vamos a orar, a pedirle a Dios, nuestro Padre en el cielo, que nos acompañe y que sea Él el que nos dé la sabiduría para que esto sea edificante para aquellos que quieren aprender, aquellos que quieren caminar en este caminar y tener una vida fiel. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, pues estamos reunidos hoy acá. Estamos clamándote a ti que seas tú el que te glorifiques, que sea palabra del Espíritu Santo, que sea tu Santo Espíritu, el que nos esté instruyendo en esta enseñanza, el que nos esté dando la sabiduría y que esta sabiduría vaya a aquellos oídos que la necesitan y a aquella persona que está andando en este caminar, que si está tropezando o si está a punto de tropezar, que sean una palabra para sus oídos, como pan para ese hombre hambriento, para que sepa que tú lo amas, sepa que tú la amas y que estás ahí con él o con ella. Te pedimos que tú nos hables a cada uno de nosotros en este día. Toda la gloria y la honra sea para ti. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno hermanos, vamos a empezar y estamos hablando del libro de Juan. Vamos a ir del Juan, el libro de Juan en el Nuevo Evangelio, Juan 8, del 1 al 7. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Y los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno y comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Vemos, queridos hermanos, que empieza la enseñanza diciendo lo que Jesús fue a hacer. Jesús fue al monte de los olivos y fue para qué? A hablar con el Padre. Antes de cualquier cosa, nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús llevaba una vida de oración. Era un hombre de oración. Las veces que se apartaba de la gente, se apartaba para acercarse al Padre. Él necesitaba acercarse al Padre y era por medio de la oración. Esto nos habla inmensamente a nosotros, que de esa misma manera nosotros, antes de lidiar con el pueblo o antes de dar consejos al pueblo, de dar consejos sabios al pueblo, tenemos que pasar a solas con Dios. Tenemos que tener un momento con Dios y esto tiene que ser todos los días, o de mañana o de tarde. Muchas personas dicen de mañana.
se los dejo a su perspectiva. Pero se necesita un tiempo a solas con Dios. Y esto es de todos los días, en la oración, en leer la palabra de Dios. Necesitamos ese tiempo, porque van a venir ocasiones a nuestras vidas donde gente van a querer consejos, donde gente va a querer una palabra de aliento. Y si nosotros no vivimos una vida de oración, no vivimos una vida dedicada al Padre, en comunión con el Padre, en ese ambiente, ¿qué le vamos a dar al pueblo? Necesitamos llevar una vida de oración. Fíjese que los fariseos y los escribas, ellos buscaban de engañarlo para ver si él iba a defender la ley o si él iba a defender al pecador. Lo querían poner a prueba. En ellos no había nada bueno. Buscaban la opinión de Jesús, pero lo querían poner en mal. Si usted ve lo que está pasando, eso es lo que ellos están tratando de hacer. Muchas veces en nuestras congregaciones pasa lo mismo. Hay supuestamente hermanos que se comportan de la misma manera. Van y preguntan a los líderes, piden opiniones o a los pastores y luego van a tratar de empezar. Y dije al principio supuestamente hermanos porque quieren levantar algo, quieren empezar como se dice en otros países de Centroamérica, un revoltijo, y quieren hacer que la gente empiece a hablar uno del otro. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si tú eres un hermano de esos que vas para ir a decir, mira que aquel dijo esto, mira que aquella dijo esto, tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor nos manda que nos separemos de eso. Y lo que ellos vinieron y le dijeron era que Moisés nos ordenó apedrear esta clase de mujeres. Esto lo podemos ver, que eso es lo que venían y ellos decían, porque en Deuteronomio había mencionado eso, Deuteronomio 22, 23 y 24. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad, y los apedrearéis hasta que muera la joven, porque no ha oído voces en la ciudad, y el hombre, porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Se dará cuenta, hermanos, que esto es lo que ellos trataban de hacer. Trataban de poner a prueba las enseñanzas de Jesús y la llevaban ahí para ser apedreada. En ningún momento nos habla de dónde estaba la otra persona con que ella estaba adulterando, pero querían que ella fuera juzgada por Jesús. Y podemos ver que esto estaba en la ley porque Dios quería que nos diéramos cuenta de la gravedad de los pecados del cuerpo. Eso es grave. Los cuerpos de los cristianos son el templo del Espíritu Santo. Y cuando se trata de la fornicación, cuando se trata del adulterio, es algo sumamente grave ante los ojos de Dios. Y el Señor quiere que nosotros nos apartemos de todo esto. La mujer era adúltera. Y si se pone a pensar en la magnitud de esto, no solo la mujer era adúltera, sino que la nación de Israel era una nación adúltera también. ¿Y por qué dijo esto? Porque esto viene a aplicar a la nación en su espiritualidad de Israel. Estaba adulterando contra Dios porque no se estaban concentrando en las cosas de Dios, se habían vuelto religiosos. De esa misma manera nos habla a nosotros antes de venir el Evangelio. Cuando nosotros vemos que hay un inválido en las Escrituras, cuando vemos que hay un ciego, cuando vemos que hay un mudo, cuando vemos que hay una mujer adúltera, como en esta ocasión, apliquémoslo a nuestra vida, lo que éramos antes de venir a Cristo. De esa manera nosotros estábamos adulterando. Éramos adúlteros, igual a esa mujer, éramos adúlteros. Y no solo le hablo en la forma de adulterar, sino que el adulterar ante Dios es buscar y preferir las cosas
y que son los placeres del mundo e ignorar los estatutos de Dios. Y eso es lo que estaba pasando con cada uno de nosotros. Éramos adúlteros. Tenemos que ser sinceros. Y si hemos estado en esa situación o estamos en esa situación, debemos arrepentirnos y volvernos a Jesús. No solo le hablo de el adulterar o del fornicar, sino que le hablo si estamos poniendo nuestro enfoque en una cosa que no sea Jesús, en una cosa que no sea el Evangelio. Necesitamos arrepentirnos y venir a Él. El punto principal de todo esto, de esta escena, a pesar de que la mujer era adúltera, era también la ceguera espiritual de aquellos que estaban acusando a esa mujer. Estaban ciegos porque estaban viendo solo el error de la mujer. No se estaban viendo ellos mismos. Y eso es lo que Jesús vino a enseñarles, su pobreza espiritual. ¿Dónde estaba la debilidad de ellos? Nos dice la Escritura que Él le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Qué grande es esto, hermanos. Porque lo podemos ver como que escribía en la tierra, pero no sabemos lo que escribía. Pero esto es algo significativo porque el dedo de Dios fue el que escribió los 10 mandamientos. No solo una vez, sino que 2 veces, después que Moisés bajó y habían hecho el becerro de oro, quebró las tablas. Después otra vez subió y el dedo de Dios otra vez escribió los mandamientos. Mire qué cosa, 2 veces. Señor, no se canse, misericordioso. Y aquí podemos ver esa escena que el dedo de Dios escribió. Muchos teólogos dicen que posiblemente escribía los 10 mandamientos también ahí en el suelo, en la tierra. También podemos ver en el libro de Daniel que fue el dedo de Dios que escribía en la pared. Eso es algo significativo. El dedo de Dios hablándoles, el dedo de Dios escribiéndoles. En este instante Jesús les dio una oportunidad. Les dio una oportunidad, ¿por qué? Porque ellos se tenían que ver ellos mismos, ver su condición espiritual en la que estaban. Mientras Jesús escribía, ellos ¿qué hicieron? Vamos a seguir leyendo, hermano, vamos a seguir leyendo para que veamos bien. Mire, dice el 9, pero al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer en medio. Cuando somos parte de una congregación, sí podemos exhortar a la gente, no necesariamente juzgarla, porque cuando empezamos a juzgarla, empezamos a criticar a la gente. Y el Señor, y ese juicio le queda a Dios. Simplemente es que si vivimos conforme a la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener la sabiduría que Él nos las da para nosotros poder instruir correctamente al pueblo. Mire que aquí en Juan 7, 18 al 24 nos dice así: el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? La multitud contestó: tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Respondió Jesús y les dijo: ¿una sola obra hice y todos os admiráis? Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres.
y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Aquí vemos una escena donde los principales de la ley quieren matar a Jesús. La perspectiva de ellos era que Jesús había sanado en el día de reposo, y no solo eso, sino que esto había contribuido con uno que antes era paralítico caminando y caminando con su lecho, y en el día de reposo pues no se les permitía hacer nada. Y ellos usaban esta excusa. Claro que no había nada bueno en ellos tenían un celo espiritual, pero lo estaban acusando, y Jesús les demostró su incapacidad e ignorancia espiritual cuando les dijo que ellos hacían lo mismo para cumplir la ley. ¿Cómo así? ¿Cómo hacían lo mismo? ¿Por qué? Porque circuncidaban en el día de reposo, hacían el trabajo de la circuncisión a los que habían recién nacidos, al 8º día, claro, para cumplir la ley. Ellos mismos estaban haciendo lo bueno, lo que Dios había mandado para cumplir la ley. Hoy Jesús estaba trabajando, estaba sanando en el día de reposo, y ellos lo estaban juzgando equivocadamente. Entonces les dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Y de esa manera nos llama a nosotros. El Señor nos explica de qué manera debemos juzgar. No de una manera para nuestra propia gloria, sino que para que Dios sea glorificado. Porque en la glorificación de Dios no hay injusticia, no hay un beneficio propio. Todo se hace para Él, no se hace para uno. Nuestro enfoque debe ser traerle la gloria a Dios, que en todo lo que suceda, darle la gloria a Dios. Pero lo principal de todo es que de qué forma nosotros hablamos de los demás. No necesariamente tenemos que ser jueces de los demás, sino que cuando andamos en el Espíritu, cuando vivimos una vida santificada al Señor, entonces el Señor te va a usar. Te va a usar para traer palabra de ánimo a aquel necesitado. Te va a usar con palabras sabias para los demás. Pero tenemos que permanecer en el estudio, tenemos que permanecer en la oración, tenemos que permanecer en el ayuno. Es algo y no al hacer esto nos vamos a sentir como autosuficientes para hacer algo. Al contrario, cada vez que vengamos y nos postremos ante el Señor nos va a ir enseñando nuestra debilidad, porque sin Él no somos nada. Para todo lo necesitamos a Él, para hablar con nuestras familias, con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, para hablar con sabiduría, con amor, con los demás. El Señor nos va a ir dando la sabiduría y la inteligencia para poder hablar con ellos. Pero no lo podemos hacer con nuestra propia capacidad, sino que necesitamos de su palabra. Necesitamos tener una vida en comunión con Él. Nos dice: no juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Para llegar a instruir a alguien en el buen camino, para llegar a instruir con un justo juicio, o llegar a hacer ese análisis, nosotros tenemos que andar de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos empezar a abrir nuestra boca si no vivimos la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a continuar. Nos dice en el libro de Corintios, 1 Corintios 5, 9, 12. En mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo,
o a los ávaros y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros a ese malvado. En lo que acabamos de leer, podemos ver cómo Pablo le dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Muchas veces decimos, pues yo no juzgo a nadie. Pero en este caminar, para un pastor, para un hermano de Dios, poder exhortar a otra persona, tiene que llegar a un justo juicio. Y eso es lo que nos manda el Señor a nosotros hacer. Aquí vemos algo que muchas veces hemos hablado, tal vez en nuestros círculos de la congregación, de no andar en compañía de personas que se dicen llamarse hermanos o hermanas, pero viven en la inmoralidad. Varias veces, por mantener por sentirse uno que uno no descarta personas, yo me llevo bien con todos, por sentirse de esa manera, uno ignora la palabra de Dios. No le digo que empiece a maltratar a la gente, sino que empiece a instruir a la gente de acuerdo a su palabra. Si hay personas que le gusta o emborracharse, o que son mujeriegos, o que andan con diferentes hombres, o que les gusta robar, o que les gusta mentir, y se dicen llamar hermanos, y lo invitan a usted a socializarse con ellos, sepa que está yendo en contra de la palabra de Dios, porque el Señor nos manda que seamos luz en medio de las tinieblas. Y si hay personas que se dicen llamar hermanos o hermanas, pero están viviendo una vida que no es agradable ante Dios, y quieren involucrarte a ti en su vida, y ellos ya sabiendo de la palabra de Dios, te quieren involucrar a ti, ten cuidado. Porque si te haces amigo con aquellos que Dios considera enemigo, te sientes tú más Dios que Dios. Tienes que tener cuidado, hermano o hermana, porque Dios es claro en su palabra. Aquellos que son hermanos, verdaderos hermanos o verdaderas hermanas, tienen que caminar como Él caminó. Tienen que esforzarse. Los que perseveran van a ser los que van a ser salvos. No es fácil. Esta vida no es fácil. Hay tentaciones por donde quiera. Y posiblemente caigas si no andas con Dios. Pero si tú permaneces agarrado de la palabra de Dios, y no solo oyendo la palabra de Dios, sino que viviendo la palabra, aplicándola a tu vida, Él es fiel y justo para llevarte de la mano. Solo con Él nosotros podemos salir adelante. Sin Él nosotros no somos nada. Por eso nos dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Algo que se desprende de una planta, de una viña, no va a crecer. Solo podemos crecer, solo podemos dar frutos si permanecemos en Él. Y Él quiere que demos frutos dignos de arrepentimiento, nos dice la palabra. Frutos, ser esas personas
que viven de acuerdo a la palabra y no juzgan a los demás, sino que de acuerdo a la palabra de Dios instruyen a los demás con amor. Instruyen a los demás con amor, no con odio, ni con enojo, aunque a veces tal vez cause enojo. Pero la ira no es algo bueno, hermanos. Tenemos que instruir al pueblo de acuerdo a la palabra de Dios. El punto que quiero que entiendan es que dentro de una congregación genuina tiene que haber la capacidad y la confianza de poder exhortarnos mutuamente. Pablo exhortó a Pedro cuando él estaba siendo un poco hipócrita, que quería comer con unos, pero cuando venían los otros, ya no comía con unos, se iba con los otros. Tenemos que ser cabales con todos. A los sí, sí, a los no, no. No podemos ser hipócritas. Mateo 7:5, hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No nos dice la Biblia que no podemos, sabiamente, claro, instruir o corregir a los demás de la familia espiritual. No nos dice que no podemos, pero claramente nos dice, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y aquí nos está enseñando algo grande, que antes de nosotros poder ir a instruir o poder ayudar a alguien por medio de la palabra en su vida espiritual o en su vida secular, nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos. No podemos empezar a hablar sin vernos. Me ha pasado muchas veces a mí antes en el pasado, que hablaba sin pensar en cómo estaba mi vida, sin pensar en mis fallas o mis faltas. Hoy tenemos que pensar en eso. Job dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Hablaba, pero no había considerado la grandeza de Dios. Nosotros tenemos que considerar nuestra vida. Tenemos que ver nuestra vida en nuestro interior, nuestros pensamientos, lo que escuchamos, nuestras acciones, antes de ir y decirle a una persona lo que está haciendo está mal. Porque el mismo Espíritu Santo te va a demostrar a ti que tal vez tú estás fallando más que aquel. Tenemos que tener mucho cuidado. Antes de corregir o dar consejo, hermanos, a un miembro de una familia espiritual, analicémonos, pero corregir nuestra vida primero. Si está mal en nuestra vida algo, corrijámoslo. Luego nosotros podemos ir y darle un consejo a los demás. Por medio de la palabra de Dios, hermanos, podemos nosotros ser exhortados para que podamos nosotros volver a las sendas antiguas. Si nosotros no somos exhortados, si vamos a un servicio y a veces sentimos que todo nos cae a nosotros, es que posiblemente sí, todo nos cae a nosotros. Y eso es la misericordia de Dios. A veces cuando más dura es la prédica, es Dios siendo misericordioso con nosotros, que arreglamos nuestro caminar porque su venida está cerca. Algo bueno que ha venido a nuestra vida cuando aceptamos al Señor, cuando nos bautizamos en su nombre, es una promesa que es la garantía que el Espíritu Santo, Dios mismo, viene a ser morada dentro de nosotros. Y en un cuerpo donde Dios ha venido a ser morada, nosotros tenemos que ser personas diferentes,
personas enfocadas a hacer la voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, por eso Pablo dice, pues, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive verdaderamente en ti, tienes que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y tienes que llevar la palabra a aquellas ovejas perdidas. Llevar la palabra, instruirlos, tal vez te escuchen, tal vez no te escuchen, pero tú no eres nadie. Tú no eres el que hace el trabajo, tú simplemente eres un vocero, el portavoz. Dios es el que hace la obra. Tal vez van a pasar 15 más predicadores, o 20, o 100 después de ti, hasta el día que Dios quiera que esta persona venga a entender su llamado. El Señor no quiere que nosotros andemos juzgando a la gente. Él quiere que nosotros seamos portavoces de su palabra y llevemos la palabra a los necesitados, pero no para juzgarla, no para decir, mira la vida del hermano, anda toda mal, toda errónea. Mira la vida de la hermana. No somos nadie para eso. Estamos aquí para animarnos mutuamente. Somos el cuerpo de Cristo. Si yo me quiebro un dedo, yo me voy a cuidar ese dedo, hermano. Esta otra mano va a cuidar de este dedito. Y de esa misma manera, si alguien está quebrantado, si alguien está errando, si alguien anda en pecado, esta mano tiene que venir a ayudar, a apoyar, a instruirlo, a corregirlo. Porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Esta mano no va a acusarlo. Esta mano no va a decir, esa mano no sirve. No, todos somos parte del cuerpo de Cristo y estamos aquí para ayudarnos mutuamente. Y es cuando el mundo va a saber que si hay un Dios, es cuando nos amemos, que verdaderamente Dios existe, cuando nos amemos entre hermanos. Hoy en las congregaciones hay criticar entre hermanos, pero Dios quiere el amor entre hermanos, que nos edifiquemos mutuamente. Fíjese que hay una persona que juzgó así, se expresó así antes de tiempo, y lo podemos ver en 2 de Samuel, y este es ya para terminar. Entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado
la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer suya, y lo has matado, y lo has matado con espada de los hijos de Amón. Mire algo. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? Algo que nos quede. ¿Por qué has despreciado la palabra que te da vida eterna? La palabra que te hace crecer, la palabra que te edifica, la palabra que te sostiene, la palabra que te da esperanza, la palabra que te guía en el buen caminar. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor? David había hecho lo malo y fue rápido en juzgar. Y el Señor le dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? Cuando nosotros somos rápidos en traer juicio, cuando somos rápidos en juzgar, es porque no nos estamos viendo a nosotros mismos y no estamos haciendo un juicio de acuerdo a la palabra de Dios. No despreciemos la palabra de Dios. Aprendamos de los errores de David, el que anduvo conforme al corazón del Señor. Cometió errores. Si usted continúa leyendo, si ve su arrepentimiento, si ve las consecuencias que esto trajo. Pero el Señor a pronto tiempo viene y nos instruye para nosotros apartarnos del mal, para no ser jueces sin sabiduría, sino que ser sabios con nuestras palabras y que demos consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Y finalmente, en Juan 12:48, dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Finalmente, nosotros hemos escuchado la palabra de una manera continua. Escuchamos la palabra. En el día final, la palabra misma va a estar ahí para enseñarnos si obedecimos, si desobedecimos a lo que ella decía. El regreso de nuestro Señor Jesucristo está pronto. Volvamos a caminar con Él, que Él está a la puerta. Que el Señor me lo bendiga, que el Señor les dé amplias bendiciones a todos ustedes. Espero que esta palabra es mi primer video. Espero que esta palabra haya sido buena para edificación, y los amo en el Señor.